la palabra abre tus oídos espirituales. Dijo el Señor, el que tenga oído para oír, oiga, ¿verdad? Lo que dice el Señor. Y pues todos tenemos oídos, ¿verdad? Pero no está hablando de esos oídos, usted lo sabe. Está hablando de los oídos espirituales, ¿ok? So Dios habla de los oídos en tu corazón, en tu espíritu, ¿ok? Dice que el que tenga oídos para oír, oiga lo que dice, ¿verdad? El Espíritu Santo. Usted y yo no podemos oír lo que dice el Consolador, a menos que lo oigamos con lo de adentro, con el corazón. Siempre le he dicho yo, ¿verdad? Que a Dios se le cree con el corazón. You believe God with your heart. Amen. You don't believe God with your mind. No le crees a Dios con la mente, ¿verdad? Una palabra te separa de tu milagro. Mira, la Biblia dice que hay, ¿verdad? Hay un milagro en nuestra boca, ¿ok? O sea, cerca de ti, cerca de mí, dice la Biblia, está la palabra, ¿ok? En tu boca y en tu corazón. Ahí es donde debe de estar la palabra de Dios, hermano. La palabra de Dios siempre debe de estar en tu boca, hablándola, y en tu corazón. La hablas, la oyes y se siembra, hablábamos en la mañana, se siembra en tu espíritu. Una palabra te separa de tu milagro. Mira, quiero ir rápido. Dice la Biblia así, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, porque la palabra de Dios es viva, o sea, está viva. La palabra de Dios no está muerta. Si estuviera muerta, no le hubiera salvado a usted, ni me hubiera salvado a mí. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, edifica, hermano. Cada vez decía mi hermana Vais, ¿verdad? Es importante venir a la iglesia, hermano. Amén, es importante porque mire, Dios nos ha dado este lugar, hermano, ¿verdad? Y bendito Dios, hay otros ministros que yo conozco que no tienen a dónde alabar a Dios, hermano. ¿Ok? Andan buscando a ver a quién le da campo por ahí, ¿verdad? Para predicar la palabra. Pero mire, nosotros tenemos este edificio, ¿verdad? No tenemos calor, gracias a Dios. Y es importante venir a la casa del Señor para oír la palabra, hermano. Para crecer, amén. La palabra de Dios te hace crecer. La palabra de Dios es viva y es eficaz, te edifica. Y es cortante, ¿verdad? O más cortante que toda espada de dos filos. ¿Ok? Es más cortante, filosa que toda espada de dos filos. Mira, la espada de dos filos, la palabra del Señor, un lado es para ti y el otro lado es para el diablo. Un lado, ¿verdad? Entra la palabra y entra podando, ¿verdad? Y el otro lado, ¿verdad? Pues claro, sale curando. Pero el otro lado también es para el enemigo, ¿verdad? Penetra, dice la Biblia que esta espada de dos filos penetra. It penetrates, ¿ok? Penetra, hermano. Cuando yo escuché la palabra del Señor, penetró en mi vida. Por eso la Biblia dice que su palabra no volverá para atrás vacía. Porque cada que alguien oye la palabra de Dios, esa palabra se queda allí. Mire, no es en vano hablarle a tu hijo, a tu hija, al vecino. A veces pensamos, ¿verdad? No, pues casi ni me puso atención. Pero ¿sabe qué? Cuando usted habla la palabra, aquí dice que la palabra penetra hasta partir el alma, ¿verdad? Que el alma se compone emociones, voluntad y la mente. Dice que parte el alma y el espíritu. O sea, la palabra es el único poder que puede dividir el alma del espíritu. No hay otro poder que lo pueda hacer. ¿Ok? Entonces dice que cortante más que todo espados filos. Dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Mire qué tanto poder tiene la palabra de Dios. Partir el alma y el espíritu, o sea, el hombre interior. Dice las coyunturas y los tuétanos. Dice discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
The Word of God will discern your thoughts. Me acuerdo que la Biblia dice que Jesucristo, ¿verdad?, hablaba, ¿verdad?, estaba enseñando la palabra y por allá los fariseos se decían, ¿verdad?, ¿quién es este que blasfema? Y Jesús, dice la Biblia, que Jesús, entendiendo sus pensamientos, dice que Jesús entendía los pensamientos, aunque ellos no lo oían, o sea, no hablaban audiblemente. Jesús dice que entendía, la palabra discierne los pensamientos, amén, aleluya. No hay nada oculto, no hay nada que pueda, ¿verdad?, esconderse de la palabra de Dios, amén. A veces decimos, ¿verdad?, tenemos un secreto, yo tengo un secreto que nadie sabe. Dios sí sabe, mi hermano, Dios sí sabe, amén. Entonces dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios, la palabra, sabe lo que estás pensando ahorita. Dios sabe lo que tú vas a pensar antes que lo pienses. La Biblia dice que Dios, ¿verdad?, sabe lo que vas a hablar antes de que lo hables. ¿Ok? Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, te damos gracias por tu palabra creativa, tu palabra dinamita, tu palabra explosiva, Señor bendito, a cual, Señor, vamos a enseñar, vamos a predicar. Esta palabra va a llegar, se va a cementar, se va a arraigar en nuestros espíritus, en nuestros corazones, y va a dar fruto, Señor. Su palabra nunca vuelve para atrás vacía. Su palabra es vida, su palabra es medicina, su palabra es victoria, Señor. Gracias por su palabra, mi Padre. Espíritu Santo, gracias por estar aquí conmigo para ayudarme a enseñar esta palabra. Dependo totalmente de usted, Consolador. En el nombre que está arriba de todos los nombres, todos dicen amén. Siéntate, por favor. Mira, cuando hablamos, ¿verdad?, vamos a enseñar sobre una palabra te separa de tu milagro. Cuando yo hablo de una palabra, ¿verdad?, aleluya, hablamos, ¿verdad?, de las palabras de Dios, hermano. No tiene que ser nomás una palabra, ¿ok? Las palabras del Señor, ¿ok? Cuando hablamos de una palabra, hablamos de las palabras de Dios, las palabras que Dios nos habla, ¿verdad? Entonces, bendito Dios. Número 2, la palabra de Dios tiene mucho poder, hermano. Mucho poder, ¿ok? The Word of God has got a lot of power, ¿ok? La palabra de Dios fue la que cambió mi vida, hermano, ¿ok? Nadie pudo cambiar mi vida. Mi madre no pudo cambiar mi vida. Mi esposa no pudo cambiar mi vida. Pero cuando yo oí la palabra de Dios y esa palabra se penetró en mi corazón, estas palabras de Dios cambiaron mi vida, ¿ok? El hombre no va a cambiar, hermano. Hermana, el hombre, la mujer no va a cambiar a menos que oiga la palabra de Dios. La mañana estábamos hablando, la fe viene por oír y oír la palabra de Dios, ¿ok? El hombre, para que el hombre cambie, necesita fe. Y para que tenga fe, tiene que tener palabra, porque la palabra es la que trae fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Ok? Nada va a cambiar, ¿verdad? La palabra tiene poder, ¿verdad? Bendito sea el Señor, para cambiar situaciones. Bendito sea el Señor, para cambiar las mentes, para cambiar los corazones. Amén. Bendito Dios, todo. La palabra de Dios cambia todo. Por eso es bien importante, hermano, oír la palabra de Dios. ¿Me entiende? Mire, si el mundo allá afuera, ¿verdad?, escuchara la palabra de Dios, el mundo fuera totalmente diferente, hermano. Como le dije, me voy a repetir, el hombre nunca va a cambiar, la mujer nunca va a cambiar, el drogadicto, el alcohólico no va a cambiar, no puede cambiar, no tiene defensa para cambiar. Yo no podía cambiar, yo quería cambiar, hermano. Yo cuando estaba ahí en mi lecho, hermano, después de 3, 4 días ahí, ¿verdad?, malo ahí, ¿verdad?, yo decía, ¿de qué va a ser mi vida? ¿Me entiende?
Y yo quería cambiar, hermano. Créame que todo el drogadicto, el alcohólico, la prostituta, el homosexual, todo aquel, ¿verdad?, que no tiene a Cristo quiere cambiar, pero no sabe cómo o no tiene el poder cómo, ¿verdad? Entonces, por eso necesitamos la palabra, ¿verdad? Una palabra te separa de tu milagro, ¿ok? Entonces, bendito sea el Señor. Cambia mentes, cambia corazones, cambia situaciones. Amén, bendito sea el Señor. Todo el poder del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo está en la palabra de Dios, hermano. Mira, cuando tú hablas la palabra, cuando yo hablo la palabra, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los querubines, los serafines, bendito Dios, los arcángeles, todos están respaldando la palabra de Dios. Amén. La palabra del Señor tiene mucho poder, ¿ok? Todo el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? La Biblia claramente dice: hijo mío, está atento a mi palabra. Mire, hijo mío, está atento a mi palabra. ¿Por qué no Dios nos dice eso, hermano? Porque la palabra es la que nos da, ¿verdad?, todo. Hijo mío, está atento a mi palabra. Dice: no se aparten de tus ojos. Dice: guárdalas en medio de tu corazón. Mire dónde debe de estar la palabra: en tu espíritu. Dice: porque son vida. Mire, la palabra es vida. Son vida, y dice, y es medicina para todo tu cuerpo. Amén, bendito Dios, ¿ok? Entonces, bendito Dios, la palabra también dice que el cielo y la tierra van a pasar. O sea, todo se va a acabar, pero la palabra nunca se va a acabar, hermano, ¿ok? Entonces, bendito Dios, aleluya. El cielo y la tierra van a pasar, ¿verdad? Pero la palabra nunca va a pasar. El universo, dice la Biblia, que el universo se sostiene por medio de la palabra, hermano. A veces, ¿verdad?, cuando estaba yo más pequeño, miraba el mundo, ¿verdad? El mundo como está en círculo, ¿verdad? The world, ¿verdad? Y yo me ponía a pensar: ¿cómo no nos caemos, hermano? ¿Verdad? ¿Cómo no nos caemos cuando está el mundo dando círculos, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque la palabra nos sostiene. Esta palabra está sosteniendo al mundo, hermano. Amén, bendito Dios. Entonces, gracias al Señor, ¿verdad?, por esta palabra. Mire, vamos a empezar. Mire, en la Biblia, si usted lee la Biblia, ¿verdad?, como la hemos leído, en la Biblia vemos que lo que separaba a los héroes, ¿verdad?, a los patriarcas de su milagro, fue una palabra de Dios. Si vemos en la Biblia, estudiamos la Biblia, vemos que cada vez que pasaba un milagro, cada vez que Dios hacía algo, tenía que hablar la palabra de Dios. Nada pasaba si Dios no hablaba la palabra. Nada va a pasar si tú y yo no hablamos la palabra. Mire, yo le dije una vez, la palabra del Señor primero fue hablada. Porque dice la Biblia que dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, ¿verdad? Y luego dice que Dios, y luego vio Dios, ¿verdad? Entonces, mira, la palabra fue hablada primero y luego fue escrita. Dice la Biblia que toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Segunda de Timoteo, ¿verdad? 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, Dios habló la escritura a los hombres para que la escribieran. Entonces, mira, toda la palabra fue hablada primero. En la Biblia vemos, creo que por ahí se me fue el micrófono. En la Biblia vemos, bendito Dios, en la Biblia vemos ahí, gloria a Dios, que lo que separaba, ¿verdad?, el milagro del patriarca de él.
Ya está, me siento como un mono de esos de electricidad, ¿verdad? Cuando, de baterías, cuando, ¿verdad? Que a veces los monitos van caminando así, van caminando muy bien y de repente se les acabó la batería, ¿verdad? Pero a mí no se me acaba la batería, amén. Con micrófono o sin micrófono podemos predicar la palabra de Dios. Mira, en la Biblia sabemos que era una palabra que les hablaba el Señor y luego acontecía el milagro, ¿verdad? Mire, Dios le habla, ¿verdad? Una palabra, o sea, Dios habla una palabra y acontecía, o hablaba una palabra y acontecía el milagro. Siempre vamos a ver, ahorita se lo voy a enseñar, siempre que acontecía un milagro, me voy a repetir, aleluya, Dios hablaba la palabra. Nunca hubo ningún milagro sin que Dios hablara la palabra. La palabra de Dios siempre tenía que ser hablada. Dios le habla una palabra y acontece, o Dios habla una palabra y acontece, o acontecía el milagro. Mira, bendito Dios, dice, lo vemos con María. ¿Se acuerda de María, la madre de Dios? Cuando se le aparece el ángel a María. Solo vemos con María, ¿verdad? Una palabra de Dios manifestó, ¿verdad?, el milagro en su vida. Una palabra de Dios, y acuérdese, cuando hablo de una palabra no hablo nomás una. Estoy hablando de las palabras de Dios, ¿ok? Solo vemos con María cómo una palabra de Dios cambió o manifestó el milagro en su vida. Mire, dice la Biblia en Lucas capítulo 1, versículo 34 y 35. Entonces María dijo al ángel, o sea, cuando el ángel se le aparece, ¿se acuerda cuando el ángel se le apareció y le dice, bendita serás tú entre las mujeres, o bendita eres entre las mujeres, ¿verdad? Y le dice que iba a tener, ¿verdad?, un hijo, y María no podía entender eso, ¿verdad? Entonces levantamos la historia. Entonces María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? ¿Cómo puede ser esto? ¿Ok? Porque María estaba pensando en lo natural, ¿verdad? Y en lo natural, hermano, hermana, en lo natural, ¿verdad? Una mujer no puede tener un niño a menos que tenga relaciones con un varón. Y eso es lo que estaba diciendo ella. Esto no puede ser. ¿Cómo me dices tú a mí? El ángel le dice, vas a tener un hijo. Ella dice, no puede ser porque yo no conozco varón. ¿Okay? Bendito sea el Señor Jesucristo. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco hombre, ¿verdad? Mire lo que le dice, bendito Dios. Respondiéndole el ángel, le dijo, aquí está la palabra, ¿verdad? Una palabra, ¿verdad?, te separa de tu milagro, ¿verdad? Le respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. O sea, el ángel está relatando la palabra de Dios, ¿ok? Lo que Dios le dijo al ángel que le dijera, se lo está diciendo, ¿ok? Y le dice el ángel, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá, ¿ok?, con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Le da estas palabras María. Mire, María la recibe. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Mire, aleluya, recibió la palabra. El ángel le trae el mensaje, ¿ok?, del Dios, de Dios eterno. Y le dice, vas a tener un niño, vendrá el Espíritu Santo, ¿verdad?, y te cubrirá, y el ser que van a nacer, dice, será este niño, y le llamarás, ¿verdad?, Emmanuel, Dios con nosotros, ¿verdad? Entonces María dice, ¿sabes qué? He aquí tu sierva, o la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Y sabe usted que eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hermano? Mire, a veces tratamos de analizar a Dios. A veces tratamos de entender a Dios y a veces le preguntamos al Señor tantas preguntas. Señor, ¿cómo le vas a hacer? ¿A dónde vas a? ¿Cómo, Señor? No. Tu trabajo y mi trabajo no es preguntarle a Dios preguntas, hermano. Es más, tu trabajo y mi trabajo no es entender la palabra, o no es tanto entender la palabra, pero es, ¿verdad?, obedecer la palabra. Si todos obedeciéramos la palabra, hermano, todo estuviera mejor.
Entonces María no dice qué pasó, qué va a pasar, cómo, no tú, ¿verdad? Nada. Ella dijo, ¿sabes qué? Tu sierva, ¿verdad? Aleluya. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Dice, y el ángel se fue de su presencia. O sea, aconteció el milagro, ¿verdad? Pero mire lo que separaba a María de este milagro. La palabra de Dios. Mire lo que separaba. Una palabra, ¿verdad? Aleluya. Una palabra separaba a María de este milagro. ¿Ok? So ella dice, ¿sabes qué? Hágase conmigo como quiera. Yo voy a agarrar la palabra, la voy a creer. No entiendo cómo va a pasar, pero no es mi trabajo entender. Yo no sé qué es lo que va a pasar, cuándo va a pasar, pero ¿sabes qué? Voy a creer la palabra de Dios. Y eso es lo que Dios pide de nosotros. No más que simple y sencillamente, si lo dice la palabra, vamos a creerlo y el milagro va a acontecer, hermano. Amén. Pero como le digo, a veces, ¿verdad? Le preguntamos al Señor, queremos saber cómo, queremos saber cuándo. Señor, necesito $1,000. Y el Señor, ¿verdad? Pues dice que va a suplir nuestra necesidad. Y luego le preguntamos a Dios, Señor, ¿a cuál banco vas a ir? No es tu trabajo preguntarle al Señor. No es mi trabajo preguntarle al Señor, aleluya, ¿cómo le va a hacer tu trabajo? Y mi trabajo es creer. Porque al que cree, ¿qué? Todo le es posible, ¿verdad? Your job is just to believe. Don't ask questions. No preguntes preguntas, hermano. Nomás cree como María. Hey, yo no sé, Señor, ¿verdad? Conforme a la naturaleza, ¿verdad? O conforme en lo natural, yo no debo de tener un niño. Pero si tú dices, papá, hey, yo voy a agarrar la palabra y, ¿verdad? La voy a vivir. Pero mire, otra vez, una palabra es lo que separaba a María. Una palabra de Dios es la que separaba a María de este milagro. Lo vemos también, mira, una palabra de Dios cambió la vida de los 10 leprosos. ¿Se acuerda de los 10 leprosos? 10 hombres leprosos, enfermos. Y si usted lee, ¿verdad?, el libro de Levítico y usted lee el Antiguo Testamento, se va a dar cuenta que los leprosos no podían andar entre la gente. ¿Ok? Si un leproso se acercaba, ¿verdad?, por ejemplo, aquí en la ley de Moisés decía que lo apedreaban y lo mataban. ¿Ok? Una palabra de Dios cambió la vida de estos 10 leprosos. Leemos ahí en la Biblia. Lucas capítulo 17, del 12 al 14, dice, al entrar en una aldea, le salieron a Jesús, ¿verdad?, al encuentro 10 leprosos, ¿ok? Los cuales se pararon de lejos. Mire, fíjese, se pararon de lejos, como le dije. Ellos no se podían acercar, porque si se acercaban, tenían ellos, ¿verdad?, había una ley, ¿verdad?, que decía que un leproso no podía acercarse, ¿verdad?, cerca de la gente, ¿verdad?, que andaba, o sea, la gente normal. Si se acercaba, lo podían apedrear y lo podían matar. Qué tremendo, ¿verdad, hermano? Qué bueno, bendito Dios, que ahora no es así, ¿verdad? Dice que, bendito Dios, al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos. Leprosos, ¿verdad?, los cuales se pararon de lejos. Y mire lo que dicen. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. De lejos le hablaron, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. O sea, ayúdanos, Dios. ¿Me entiende? ¿Y qué dice la Biblia? Clama a mí y yo te voy a responder, ¿verdad? Entonces, de lejos le dicen, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, o sea, Jesús los vio, aquí está la palabra, ¿ok? Les dijo, vayan, esta es la palabra de Dios. Una palabra te separa del milagro, hermano. Una palabra, 2 palabras, 3 palabras, pero palabras de Dios. Es lo que nos separa, ¿verdad?, de la manifestación, ¿verdad?, de tu milagro en mi vida y en tu vida, ¿verdad? Cuando Él los vio, o Jesús los vio, le dijo, o les dijo, vayan, oíd, muéstrense, mostraos a los sacerdotes. Hermanos, ¿sabía lo que
¿Sabe usted lo que les estaba diciendo Jesucristo, hermano? Conforme a la ley, Jesucristo le estaba diciendo, vayan, ¿verdad? Bueno, así, ¿verdad? Lo podíamos ver en lo natural. Porque al ir ellos al sacerdote, ellos no podían ir al sacerdote. Ellos no podían acercarse ahí al sacerdote, porque si llegaban ahí los iban a apedrear. Pero mire, Jesucristo les dice, vayan, vayan. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué Jesús los manda? Sabiendo que los podían apedrear. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo cuando hablaba, hermano, la palabra, Jesucristo creía la palabra. Amén. Jesucristo sabía que, ¿verdad?, que el Padre respaldaba la palabra, y Jesús sabía que Él hablaba la palabra, la creía, y la palabra se iba a manifestar. Entonces dice que cuando Él los vio, les dijo, vayan, muéstrense al sacerdote. Mire, y aconteció que mientras ellos iban, mire, ellos no dijeron, ellos no cuestionaron, ¿verdad?, la palabra de Cristo. Ellos no dijeron, Señor, tú sabes muy bien que si vamos para allá nos van a matar, Señor. ¿Qué estás haciendo con nosotros, Señor? Te pedimos ayuda, no te pedimos la muerte. ¿Me entiende? Pero ellos no dijeron nada. Ellos agarraron la palabra, creyeron la palabra y van. Y cuando ellos caminan, dan el paso de fe, acontece la manifestación, o sea, el milagro. Pero mire, una palabra era lo que los separaba de este milagro. Una palabra de Dios, 2, 3, 4, 5 palabras de Dios, era lo que separaba a estos leprosos, ¿verdad?, de su sanidad. Aconteció que mientras iban, o sea, dieron el paso de fe, comenzaron a caminar. Amén. Y nosotros también tenemos que ser igual, hermano. Nosotros tenemos que ponerle acción a nuestra fe. Amén. Aleluya. Aconteció que mientras iban fueron limpiados, ¿verdad? Cuando ellos comienzan a caminar, aleluya, bendito sea el Señor, la lepra desaparece. Pero quiero que vea que fue unas palabras o una palabra, ¿verdad?, lo que separaba a estos leprosos de este milagro. ¿Ok? Bendito Dios. Mira, una palabra también cambió la vida de Pedro. ¿Cuántos se acuerdan de Pedrito? Una palabra, y ahí sí fue una palabra, ¿verdad? Amén. Mire, leemos ahí, una palabra cambió la vida de Pedro, hermano. Mire, levantamos la historia cuando el Señor Jesucristo va, ¿verdad?, en el mar caminando, y los discípulos estaban en el barco, ¿verdad? Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Mire, entre tanto que él despedía a la multitud. Jesús se queda con la familia, Jesús se queda con la gente, ¿verdad?, despidiendo la gente, y los discípulos se van en el barco. ¿Ok? Mire lo que acontece. Despedida la multitud, subió al monte a orar. Jesucristo se sube al monte a orar. ¿Ok? ¿Cuántos saben que Jesús oraba? Amén. Y dice que cuando llegó la noche, estaba solo. ¿Ok? Luego seguimos, dice, y la barca estaba ya en medio del mar. Fíjese, azotada por las olas, porque el viento era contrario. ¿Ok? Mire, entonces dice, mas a la cuarta vigilia, o sea, como a las 3, 4 de la mañana, amén, a la cuarta vigilia de la noche, ¿verdad?, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Jesús decía, ¿para qué necesito barco? Yo puedo caminar en el agua. Amén, aleluya. Y mire, se va caminando en el mar, ¿verdad?, y llega a donde están los discípulos. Ok, seguimos. Dice, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, o sea, tuvieron temor, les entró miedo, hermano. Imagínense, hermano, imagínense que ustedes o yo andemos en la pesca y que vemos a alguien caminando ahí en el mar, ¿verdad? Oiga, pues vamos a pensar, oye, ¿qué es esto, verdad? Amén, amén. Mire, los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron, tuvieron temor, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Dieron voces de miedo. ¿Qué dirían los discípulos, hermano? La Biblia no dice que dijeron.
¿qué dirían los discípulos? Yo me imagino que dijeron, ay Señor, ayúdanos, ¿verdad? Jesucristo, ayúdanos, ¿verdad? Porque no dice la Biblia qué fue lo que dijeron. Dice la Biblia que dieron voces de miedo. A lo mejor no dijeron, ay Jesús, a lo mejor dijeron, ay nos vamos a morir, o ay nos va a matar este. ¿Me entiende? Porque son voces de miedo. Y usted sabe, cuando una persona tiene miedo, no habla bien, hermano. Amén. Cuando una persona tiene miedo, por eso la Biblia habla de que el temor es malo. Amén. Cuando una persona está en temor, hermano, ni piensa bien, hace decisiones malas, hermano. Amén. Incorrectas. Entonces dice que dieron voces de miedo. Mire, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tengan ánimo. Mire, tengan ánimo, ¿verdad? Have courage, ¿verdad? Dice, yo soy, no temas. Siempre que Jesucristo se aparecía a alguien, lo primero que él decía es, no tengan temor. Fíjese, por algo decía Jesucristo, no teman. Porque el temor es malo, hermano. La Biblia dice que el temor no es de Dios. La Biblia dice que el temor abre las puertas al enemigo y la fe abre las puertas a Dios. Amén. Aleluya. Mira, yo soy, no temáis. Mire lo que dice Pedro. Entonces le respondió Pedro. Pedro era el más aventado, hermano. Pedro era el más aventado de todos. Amén. Era el portavoz de todos. Entonces Pedro le respondió y le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Mire, bendito Dios. Y él le dijo, ven, ven. Una palabra, ven. Una palabra, aleluya, separaba a Pedro de este milagro, hermano. Jesús le dice, ven. Amén, aleluya. Y descendiendo, o sea, Pedro, aleluya, yo le doy mucho crédito a Pedro, hermano. ¿Sabe qué? Muchos critican a Pedro, que Pedro negó al Señor y que Pedro, ¿verdad? Aleluya, era esto y era el otro. Pero mire, Pedro es el único de todos los discípulos que caminó en el agua. Pedro fue el único que se bajó del barco, hermano. Todos los demás, me imagino yo, que estaban escondidos y tenían temor. Pero Pedro fue el único valiente, que el Señor le dice, ven, y se va, hermano. Mire, se va, se baja del mar y comienza a caminar en el agua. Amén. Comienza a caminar en el agua. ¿Nunca ha calado caminar en el agua usted, hermano? Amén. Nomás para que en un swimming pool o algo, nomás, por más, hermano, por más livianito que se quiera hacer, se va a sumir, ¿verdad? Amén. Pero mire, Pedro dice, Señor, aleluya, si eres tú, dime que yo vaya contigo. Y el Señor le dice, ven. Una palabra, hermano. Una palabra es lo que separaba a Pedro de este milagro. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. No hay otro hombre, hermano, hasta ahorita. No hay otro hombre que haya caminado en el agua, nomás Pedro, hermano. Pedro es el único, amén. Bendito Dios. Sí, Pedro era un peleonero, hermano. Amén. Pedro era un peleonero, no le arrancó la oreja a aquel hombre. Amén. Aleluya. Bendito Dios. Pero Pedro fue el único que descendió del agua o del barco y anduvo, bendito sea el Señor, en el agua. Mire, vemos también, ¿verdad?, que una palabra o varias palabras, ¿verdad?, te separan de un milagro. Vemos que una palabra de Dios cambió la vida de la viuda de Sarepta. ¿Se acuerda, hermano? Usted sabe la historia. La viuda de Sarepta, dice la Biblia que vino palabra al profeta y le dice, vete, ¿verdad? Vete a Sarepta, dice, vete a Sarepta, dice, porque yo he hablado ahí. Mire, Dios ya había preparado a aquella mujer, hermano. Dice, yo hablé con esta viuda para que te sustenta. ¿Ok? Entonces, esta palabra o una palabra de Dios cambió la vida de la viuda, ¿verdad?, de Sarepta, ¿verdad? Mira, entonces levantamos la historia. Reyes, dice Reyes, primera. Entonces él se levantó, o sea, el profeta. El Señor le dice, levántate y vete a Sarepta.
él se levantó y se fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, quiero que vea que todo lo que Dios le dijo al profeta, así como Dios le dijo, así aconteció, hermano. Amén. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿verdad? Entonces aquel hombre se va y se halló a la viuda recogiendo leña. Y, ¿verdad?, él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua. Tráeme un vasito de agua. Amén. Dice, en un vaso para que beba. Ok, le pide agua. Pero acuérdese que todo esto ya estaba preparado por Dios, hermano. Acuérdese que cuando Dios te manda a un lugar, cuando Dios te dice, anda a aquel lugar, quiero que vayas acá, o quiero que vayas allá, y quiero que hagas esto, ya todo está preparado, hermano. ¿Ok? Tú no te tienes que mortificar por nada, ni yo me tengo que mortificar por nada. Lo único que tenemos que hacer es lo que hizo este profeta, y es obedecer la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces dice que tráeme para que beba agua, ¿verdad? Y luego dice que ella yendo ella para traérsela, ¿verdad? Él la volvió a llamar, ¿ok? Y le dice, ¿sabes qué? Te ruego que me traigas también, ¿verdad?, un bocado de pan en tu mano. O sea, el vaso de agua no vas a ver muy bien, nomás tráeme algo de comer también, mire. Que como decíamos antes, el profeta era limonero y con garrote. Amén, ¿verdad? Que le das el brazo y quiere, o le das la mano y quiere todo el brazo, ¿verdad? Amén. Entonces le dice, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Pero todo esto ya estaba preparado, hermano. Dios ya había hablado con la viuda, Dios ya había preparado todo. Amén. Dios lo que estaba haciendo, no le quería quitar el último bocado, hermano. Dios lo que estaba haciendo es estaba preparando a la viuda para bendecirla. Mira, cuando Dios nos dice a nosotros que demos algo, hermano, que nos duele. Amén. Porque cuando no duele, hermano, bendito Dios, ¿verdad? Por eso la Biblia habla de que aquella mujer que dio las 2 dracmas, ¿se acuerda? Lo último que tenía. Dice la Biblia que ella dio más que todos aquellos que habían dado, ¿verdad? Porque dice la Biblia que todos dieron de lo que les sobraba, hermano. Por eso te digo, cuando Dios te dice que des algo, hermano, que te duele, no es que Dios te lo quiera quitar, es que Dios te está preparando para bendecirte con más. Pero muchas veces no entendemos esto. Muchas veces dejamos que la carne nos gane, que el diablo nos gane, ¿verdad? Pero todo lo que Dios quería hacer con esta viuda era bendecirla. No era que le iba a quitar el último bocado, hermano. Amén. Yo me imagino, como le dije la última vez, yo creo que le dije que si hubiera estado las noticias ahí, ¿verdad? Las noticias, y hubieran visto a este profeta, hermano, que le quita del bocado que le quedaba a ella, las noticias hubieran dicho, profeta aprovechado le quita el último bocado a esta viuda, ¿me entiende? Pero Dios no quería eso. Otra vez, cuando Dios nos dice que hagamos algo, aleluya, bendito Dios, no nos dice que hagamos para quedarnos sin nada, hermano. Es que Él sabe, ¿verdad? Nos prepara, ¿verdad? Porque el que siembra cosecha, ¿ok? Entonces dice que yendo ella para traérsela, la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Seguimos. Ella respondió, mira, vive Jehová, ¿verdad?, tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina. Quedaba una poquita de harina, ¿verdad? En una tinaja. Dice, tengo un poquito de aceite en una vasija. Y ahora mismo, ¿verdad?, recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Mire la visión que tenía esta mujer, hermano. Tenía una visión muy corta. Acuérdate, quiero que entienda que Dios ya había hablado con ella. Dios ya había hablado con ella y Dios le había dicho lo que iba a suceder. Amén. Entonces dice que para dejarnos morir. Mire, seguimos.
Elías, el profeta, le dice, hey, no tengas temor. Otra vez, ¿qué dijo Dios a los discípulos? No tengan temor, soy yo, no temáis, ¿se acuerda? Entonces dice la Biblia que profeta rápido le dice, hey, no tengas temor. ¿Por qué, mi hermano? ¿Por qué, mi hermana? ¿Por qué Dios nos dice que no tengamos temor? Porque el temor nos roba. El temor nos roba de las bendiciones de Dios. ¿Ok? Mire, y ya merito, el temor robaba a esta viuda de esa bendición que Dios tenía para ella. Elías le dijo, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza. Mire, el profeta le estaba diciendo algo imposible, hermano, porque acuérdense que nomás tenía un puñito de harina y tenía un poquito de aceite. El profeta le dice, haz como tú vas a hacer, pero hazme a mí primero. Acuérdense, nomás eran 2 tortas. Amén. Aleluya. Yo me imagino que si hubiera sido alguien diferente, ¿verdad? Porque muchas veces decimos, no, pues están más cerca mis dientes que mis parientes, ¿verdad, hermano? Amén, ¿verdad? A veces, ¿verdad? No, pues ¿cómo te voy a dar si es lo único para mi hijo, ¿verdad? Pero ella, ¿verdad?, recibió fe y obedeció. Y le dice, hazme a mí primero en ella una pequeña torta cocida debajo de la ceniza. O sea, sabía comer el profeta. Amén. Debajo de la ceniza dice, tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Aquí viene la palabra. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Esta es la palabra, hermano. Una palabra era lo que separaba a esta mujer de Sarepta de esta bendición tan grande. Una palabra o varias palabras de Dios. Amén. Le dice el profeta, porque Jehová Dios de Israel ha dicho. Amén. La harina no se te va a acabar, ni se va a escasear, ¿verdad?, el aceite, ¿verdad?, de la vasija, hasta en el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Se fija, hermano, ciertas palabras del Señor, una palabra del Señor es la que nos separa del milagro que, ¿verdad?, que tú quieres y yo quiero, o tú necesitas y yo necesito. Para cerrar, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Ok, obedeció. Ok, y dice que comió él, comió ella y su casa muchos días. Acuérdese, le quedaba nomás tantita harina, le quedaba tantito aceite. Pero bendito Dios, la palabra de Dios, dije que la palabra de Dios puede cambiar cualquier cosa, hermano. La palabra de Dios puede cambiar situaciones. La palabra de Dios puede cambiar, aleluya, bendito, el escasez en abundancia. La palabra de Dios, amén, tiene mucha palabra, o sea, tiene mucho poder la palabra del Señor, ¿verdad? Comió él, el profeta, comió ella y comió su hijo, ¿verdad?, muchos días. Mire, vamos a cerrar. Una palabra, ¿se acuerda? También cambió la vida de Naamán. ¿Cuántos se acuerdan de Naamán, el leproso? Remember Naaman, the leper. ¿Se acuerda aquel leproso? Bendito Dios, una palabra de Dios, aleluya, lo separaba de un milagro a Naamán, ¿verdad? O sea, de ser libre de la lepra. Leemos, mire, Segunda de Reyes 5, de 10 al 14. Entonces Eliseo le envió un mensaje, o sea, ¿verdad? Conocemos la historia, ¿verdad? Una de las criadas le dijo a Naamán, ¿verdad? Mira, hay un profeta, ¿verdad?, que puede orar por ti, ¿verdad?, y puedes sanarte de lepra, ¿verdad? Dios lo usa y él puede, ¿verdad?, sanarte. Entonces Naamán se va buscando, ¿verdad?, al profeta Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensaje o un mensajero diciendo, ¿verdad? O sea, se paró, ¿verdad?, Naamán con todos sus carros
y verdad, y Eliseo no sale para afuera, sino que le envía un mensajero y le dice: ve, lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Fíjese, esta es la palabra de Dios, hermano. Estas palabras era lo que separaba a Naamán de su milagro. Le dice: ve, lávate 7 veces, no 6 veces, no 5 veces, ni tampoco el Señor le dijo que se, ¿verdad?, zambutiera en otro río. Le dijo: tienes que ir al Jordán y tienes que zambutirte 7 veces. ¿Ok? Acuérdese, todo lo tenemos que hacer conforme a la palabra, hermano. No podemos hacerlo como nosotros queremos. Eso es lo que quería hacer Naamán, hermano. Amén. Dice: ve, lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio, ¿verdad? Mira, seguimos. Naamán, ¿verdad? Se enojó. Naamán se enojó, hermano. Amén. ¿Sabe por qué? Porque Naamán esperaba que el profeta viniera, amén, y le pusiera las manos, ¿verdad? Y viniera el profeta todo vestido bien y, ¿verdad?, le pusiera las manos, orara por él, hicieran un servicio especial, ¿verdad? Eso es lo que esperaba Naamán. Entonces Naamán se enoja diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá el profeta, luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová, su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Mire, muchas veces no es como usted quiera, hermano. Muchas veces no es como yo quiera. Es como Dios quiere, hermano. Todo va a ser como Dios quiere. Todo va a ser como dice la palabra de Dios. Muchas veces nosotros tenemos pensamientos diferentes como Naamán. Él pensaba que le iban a hacer, ¿verdad?, bendito sea el Señor, un servicio especial. Iban a traer al grupo Escape, ¿verdad? Y bendito Dios, iban a traer, aleluya, los cadetes de Cristo. Y oiga, iban a hacer, ¿verdad?, iban a dar sodas y todo por él. Amén. Pero el profeta le dice: ¿sabes qué? Pero era palabra de Dios. El profeta le estaba diciendo lo que Dios le había dicho a él. Y le dice: ¿sabes qué? Mira, anda zambútete, ¿verdad? Sumérgete, ¿verdad? 7 veces. ¿Ok? Y él dice: saldrá él luego. Estando en pie, invocará el nombre de Jehová. Alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Para cerrar, dice: Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Claro, a lo mejor sí, hermano, pero Dios no lo había mandado allí. Dios lo había mandado al río Jordán. Amén. Aleluya. A lo mejor de otra manera sería, ¿verdad?, más limpio, había aguas mejores, ¿verdad? Porque se dice, yo nunca he mirado, se dice que el río Jordán es muy mugroso. Está muy mugrosa el agua. Amén. Entonces dice: Abana, Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? No, señor. No, señora. Porque tiene que hacer como Dios nos dice. Amén. Tiene que ser como Dios nos dice. La Biblia dice que si oyéremos, ¿verdad?, aleluya, atentamente la voz de Jehová, si hiciéremos lo recto delante de sus ojos, guardáremos sus mandamientos, sus estatutos, dice, también Jehová te exaltará sobre todas las naciones, y entonces vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Pero tiene que ser como Dios dice, hermano. Amén. Can't be done your way, can't be done my way. I'm sorry. Amén. No puede ser de la manera tuya ni la manera mía. Amén. Aleluya. Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Se volvió y se fue enojado. Se metió en la carne, hermano. Se enojó. Ya mero le ganaba la carne. Seguimos, mire. Mas sus criados se le acercaron. Amén. Fíjese. Se le acercaron. Aleluya. Yo imagino que le dijeron: jefe, mira, jefe, mira, hey, amén, báñate, no te has bañado, algo, yo no sé, bendito Dios, amén,
Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio. Amén. O sea, lo convencieron, hermano. Amén. Lo convencieron. Le dijeron: mira, piensa bien, ¿verdad?, de lo que vas a hacer. ¿Ok? Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio. Mira, él entonces descendió, o sea, se le bajó la carne, se le bajó el coraje. Amén, aleluya. Entró en razones, ¿verdad? Y bendito Dios, diciendo, ¿verdad? O descendió, perdón. Él entonces descendió y se zambulló, dice, 7 veces en el Jordán. Mire, conforme a la palabra del varón de Dios. Amén. Una palabra, 2 palabras, 3, 4, 5 palabras te separan del milagro, ¿verdad?, que estás esperando y que estoy esperando. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que debemos de poner atención, hermano. Dios nos está hablando todos los días. ¿Quién dice amén? Dios nos habla todos los días. Cuando esté orando, yo le he dicho: hable con Dios y luego cállese y oiga que Dios le hable para atrás, hermano. Dios siempre habla. Dios nos habla por medio de su palabra. Dios nos habla por medio de un sueño. Dios nos habla por medio de visiones. Pero la mejor manera que Dios nos habla es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice que bendito es la más segura, ¿verdad? Entonces dice, descendió, se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio, hermano. Vemos, bendito sea el Señor, que en estos héroes de la fe, en estos, ¿verdad?, patriarcas, fue una palabra, 2 palabras, 3 palabras, lo que separó, ¿verdad?, o los separaba de un milagro. Amén. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Una palabra te separa de tu milagro, ¿verdad? Vamos a oír, hermano. Oiga lo que Dios le está diciendo. Porque acuérdese, aleluya, una palabra, aleluya, es lo que nos separa. Todo lo que tenemos que hacer es oír una palabra rema de Dios, ¿verdad? Y va a acontecer el milagro suyo y el milagro mío. Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, gracias por su palabra. Su palabra ha llegado, se ha arraigado. Su palabra nunca